El objetivo de la plática es justamente conocer los principales aspectos para el proceso de pensión ante el Seguro Social, ante el IMSS, los requisitos, los cálculos y las recomendaciones para una mejor pensión. Ese es el objetivo de platicar estos minutos con ustedes. Bueno, entrando en el tema, es importante mencionar que tenemos tres tipos de pensiones. Hay pensiones que están relacionadas a la edad, que son justamente las que nos vamos a dedicar el día de hoy. Está la de cesantía en edad avanzada y vejez. Eh, Están otras, estas tienen que ver con la edad. Hay otras pensiones que están relacionadas a accidentes de trabajo, enfermedades del trabajador, como incapacidades permanentes, incapacidades parciales o incluso invalidez. Y pues la otra es la pensión que está relacionada a la muerte del trabajador y pues obviamente es para los beneficiarios de este. Entonces, esos son los tres tipos de pensiones que se puede hablar. Se habla normalmente de cuándo me voy a pensionar, pues depende de cuál sea, ¿no? La pensión que estemos revisando. Vamos a dedicarnos justamente a la primera. Y hay también un tema y hay pues ciertas palabras que a veces utilizamos eh, para referirnos a esto, y uno de ellos es jubilación, ¿no? Es común escuchar que algunos dicen, ya me voy a jubilar o ya me voy a pensionar. Entonces, esto, pues tiene estas acepciones. Jubilar es retirarse por cuestiones de vejez, por largos servicios o imposibilidad y con un derecho a una pensión. Pero está bien dicho cuando decimos me voy a jubilar, es porque estoy llegando al término de mi vida laboral, ¿sí? El otro es la pensión. La pensión es el pago que se hace en el momento de jubilación. Entonces puede ser una cantidad periódica, temporal o vitalicia que normalmente los sistemas de seguridad social ofrecen. Acuérdense que vamos a revisar el tema de pensiones ante el Seguro Social, pero hay otras pensiones, ¿eh? Y hay otros institutos. En México, pues tenemos de los grandotes, está el ISSSTE, tiene ciertas reglas diferentes al Seguro Social, pero también están los institutos regionales como el ICEMIN, en el Estado de México está el ICEMIN, está el ISFAM, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Entonces hay varios, ¿eh? Nos vamos a enfocar en este que es el más general, es el más grande, es el que aglutina el mayor número de personas. Eh, Hoy día, incluso ante estos institutos, estos órganos de seguridad social, también puede haber cierta portabilidad. Quien trabajó en el ISSSTE y después trabajó en el IMSS, pues, ¿qué tiene que hacer, no? Y hay mecanismos para poder hacer la portabilidad de las semanas y de los salarios al otro instituto. Eh, Muy bien, este tema del pago, o sea, la pensión, tiene dos elementos fundamentales. Uno de ellos es el salario diario integrado que estuvimos recibiendo durante nuestra vida laboral, y el otro es las semanas cotizadas. Eh, a veces corresponde los años que tuve trabajando con las semanas cotizadas, pero pude haber trabajado sin cotizar al Seguro Social. Eh, Pude cotizar con salarios bajos, o con salarios muy altos, o a veces eran altos, a veces bajos, ¿no? Entonces, estos dos temas son los conceptos fundamentales para calcular el importe de la pensión. En el tema del salario diario integrado, se consideran, según la ley del Seguro Social, los salarios, el pago que se hace cada quincena, gratificaciones que se pueden recibir, las prestaciones que dice la ley, por lo menos recordemos que dice el aguinaldo o las vacaciones, y la prima vacacional, por lo menos esas tres. Y hoy día, vacaciones a partir de este año se incrementaron de 6 a 12 días. Entonces ahí hay una partecita adicional que tenemos en el salario diario integrado, o salario base de cotización, ¿no? Ahorita vamos a comentar más de ello. También hay trabajadores que se les paga habitación, algunas prestaciones en especie, o cualquier cantidad que se entregue al trabajador por sus servicios, ¿no?
Para la mayoría de nosotros, pues es lo lógico, pues es el salario quincenal o semanal y algunas prestaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínense a la tripulación de un barco, de, un, de estos barcos que duran 6 meses en alta mar, barcos comerciales. Entonces, la tripulación vive ahí, come ahí, ¿no? Entonces, tienen pues, su vida dentro del barco, ¿no? Entonces hay características especiales para algunos trabajos. El otro tema dijimos que es el de las semanas cotizadas. Las semanas cotizadas son aquellas en las que se hicieron aportaciones al Seguro Social. Recordemos también que el Seguro Social es como su nombre lo indica, es un seguro. Se pagan ciertas primas para tener derecho a ciertas coberturas. Entonces, cuando yo pago el seguro de mi coche, pues tengo la posibilidad de tener la cobertura por daños a terceros, por daños a la nación, por enfermedades, asesoría legal. Pues esas son coberturas que están incluidas en el pago de mi prima de seguro. El seguro social es exactamente lo mismo. Hacemos una aportación, un pago de una prima, y con base en ello, pues tenemos derecho a ciertas coberturas. Ahora, la prima para el seguro social la paga el trabajador en una parte, principalmente el patrón se lleva la mayor carga y el Estado, que también aporta para este seguro. Y como todos los seguros funcionan, pues generando una bolsa de recursos para que cuando sucede algún evento de los asegurados, de las coberturas, pues se pueda tener el dinero suficiente para hacerle frente, ¿sí? Eh, no todos los automóviles van a tener un accidente el día de hoy, tendrá uno, dos o varios. Entonces, con lo que pagan los demás, pagamos los accidentes que puedan ocurrir. Lo mismo es en el seguro social, sin embargo, pues parece que hoy día, y lo han escuchado, ese monto que tenemos guardado, que se ha ido pagando con todas las primas de todos nosotros, parece que los números ya dicen o indican que ya es insuficiente para pagarle a todos, ¿no? Cuando lleguen a tener alguno de los casos que habíamos comentado, que lleguen a cierta edad, que tengan alguna enfermedad, un accidente de trabajo o que mueran. Justamente por eso se han hecho varios cambios durante los últimos años a las leyes de seguridad social en todo el mundo. No, México no es la excepción. Entonces, por eso incluso hoy tenemos dos leyes del seguro social y tenemos organizaciones, organismos que antes no existían, por ejemplo, las AFORES, ¿no? Que tratan de administrar de mejor manera esa bolsa de recursos para invertirlos, ganar algo de intereses y que los recursos estén disponibles. El seguro social como tal, pues tiene una ley, hay una ley del seguro social, así tal cual, y establece que puede haber distintos regímenes para pues, tener derecho a estas coberturas que decimos. Uno de ellos se llama el régimen obligatorio, y el régimen obligatorio también está relacionado con la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo dice que los trabajadores tienen derecho a tener seguridad social. Entonces, pues el patrón es el obligado a registrar a sus trabajadores ante el Seguro Social. Este es el régimen obligatorio, pero también hay, pues, trabajadores que son independientes, que no tienen esta relación con un patrón tan directa o tan evidente, y entonces se crean los regímenes voluntarios. En el régimen obligatorio, si pagamos la cuota del régimen obligatorio, que como dije, la paga principalmente el patrón, más o menos, tenemos una idea, 90% el patrón y 10% el trabajador, de lo que pagan entre esos dos. Si pagamos eso, entonces tenemos derecho a estas coberturas, a riesgos de trabajo, a pues, atendernos por alguna enfermedad, maternidad también. Tenemos derecho y cobertura por asuntos de invalidez o de vida, ya lo habíamos comentado, y el que nos ocupa por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y hay un adicional también que tenemos derecho los que pagamos nuestras cuotas de seguro social
para guarderías y prestaciones sociales. Los otros regímenes, los que son voluntarios, pueden tener o no algunas de estas coberturas. Estas son las generales. Entonces, por ejemplo, tenemos uno que es famoso y muchos de ustedes, pues justamente hoy han escuchado y por eso están acá, este tema de la modalidad 40. Y esta modalidad es justamente la continuidad voluntaria en el régimen obligatorio. Se oye raro, ¿no? Porque es una continuidad voluntaria, pero de un régimen que es obligatorio. Pues, ahí está como que se contradice, ¿no? Y el único objetivo que tiene esta modalidad es acumular semanas de cotización para mantener los derechos de pensión de invalidez y vida, ¿no? Mantener derechos de invalidez y vida y de cesantía en edad avanzada y vejez. Esa modalidad sirve solo para eso. Por ejemplo, no sirve para enfermedades. Si yo tengo modalidad 40, no voy a poder ir al médico. ¿Sí? No tiene esa. Tampoco tiene guarderías y prestaciones sociales y tampoco riesgos de trabajo. ¿Sí? Hay otras modalidades, por ejemplo, del régimen voluntario. Esta que puse es como un híbrido entre lo voluntario, pero del régimen obligatorio. Las del régimen voluntario, tenemos algunas como la modalidad 44, que son trabajadores en industrias familiares, profesionistas, comerciantes o artesanos. Un abogado, un médico, un contador que se dedica a la vida independiente, profesional, pues pudiera comprar, pagar su seguro bajo la modalidad 44. Tenemos la modalidad 35, que es para patrones, personas físicas. La 42, que son trabajadores de la administración pública. Y tenemos otra, que es la modalidad 43 para trabajadores del campo. ¿Sí? Entonces, son algunas de las que tenemos. Casi todos los que estamos aquí, eh, por en porcentaje estamos más relacionados con el régimen obligatorio porque hemos sido trabajadores. ¿Sí? Entonces tuvimos un patrón y estamos en el régimen obligatorio. Algunos ya no tienen un patrón, pero no quieren perder sus derechos. Entonces, una posibilidad es alguno de estos regímenes voluntarios, como el de la modalidad 40. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, vamos a continuar. El tema de pensiones por cesantía en edad avanzada y vejez. Ahí están las siglas, cesantía en edad avanzada y vejez. La edad avanzada empieza a los 60 años, la vejez a los 65, según las leyes. Y me voy a referir, y nos vamos a referir en esta primera parte a la Ley del Seguro Social de 1973. ¿Sí? Hubo un cambio en las leyes, lo vamos a comentar. Y bueno, quien haya trabajado hasta cierta fecha, la ley de 1997, pues todavía pertenecía a esta ley. Para poderse pensionar en cesantía en edad avanzada hay que tener 60 años o más, quedar privado de un trabajo remunerado y tener reconocidas las semanas que comentábamos cotizadas, por lo menos 500. 500 serían como 10 años, ¿no? De trabajo, un poco menos de 10 años. Para la vejez, las reglas son tener 65 años de edad y tener reconocidas también un mínimo de 500 semanas. Aquí, si se fijan, la única diferencia, pues es la edad, ¿no? Es la edad. Muy bien, entonces vamos a entrar al tema justamente de la modalidad 40 y ¿qué es esto de continuar voluntariamente en el régimen obligatorio? Nada más lo comento y ahorita le doy la palabra a Mayra, que es la experta en los porcentajes, números, y ahorita ella nos va a platicar más a fondo. Esta continuación voluntaria en el régimen obligatorio permite continuar cotizando en los seguros de invalidez y vida, así como del retiro en cesantía en edad avanzada y vejez, con lo cual solamente se cumple el objetivo de acumular semanas de cotización y pues mantener derechos.
¿sí? Ahorita vamos a ver que también la ley marca cierto tiempo en el que tenemos vigentes nuestros derechos. Una vez que se extingue ese tiempo, pues ya no tenemos derecho. Lo que tenemos que hacer es volver a cotizar, volver a inscribirnos para otra vez reactivar esos derechos. Muy bien, entonces los seguros que sí cubre, las coberturas que tiene esta modalidad es, como decía, invalidez por alguna enfermedad, alguna discapacidad, alguna enfermedad, ¿no? Que nos impida trabajar. Cuando lleguemos a los 60 años y no tengamos un trabajo, o cuando lleguemos a los 65 años, ¿sí? Que es la vejez. Muy bien, entonces vamos a entrar en los temas de los números. Más o menos esta es una introducción para ubicarnos en el tema, pero lo que les interesa a muchos de ustedes es ¿y qué hago, no? Tengo tantos años, y si me pensiono, cuánto me toca, y qué requisitos tengo que cumplir, qué es lo que tengo que hacer para poder lograr que me paguen una pensión. Muy bien, está con nosotros, como les decía, Mayra Santos, nuestra experta asociada en ICADE de estos temas. Eh, Cuando nosotros atendemos a alguien para hacerle la gestión de estos asuntos, Mayra es la que se encarga de ello, llega con él, con ella, y ella es experta entre los sistemas, no solamente a los que tenemos aquí del Seguro Social, tiene fuentes de información diversas y hace los cálculos y nos dan planes muy, muy precisos de qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien, Mayra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por la presentación. Soy la que le pone la lupa al Big Brother, las cambian porque bendito IMSS Exacto. la juega bien bonito. Pues mi estimada Mayra, Entonces, adelante, por favor. muchas gracias. Básicamente, vamos a platicar ahorita de entrada ya en modalidad 40. Ya nos comentaba nuestro querido maestro Víctor que la continuación voluntaria es un modo de seguir cotizando. No tiene servicio médico y te sirve para dos cosas: sumar semanas y aumentar tu salario o mantenerlo. Para poder contratarlo, son requisitos los que debe de tener la persona. Tener al menos 52 semanas cotizadas en los últimos 5 años y haber tenido la fecha de baja dentro de los últimos 5 años, o sea, que no supere los 5 años. Es antes de esos 5 años esa baja. Si dejamos de trabajar en 2010, 2015, ya superamos los 5 años. Ya no podemos contratar modalidad 40. Si a mí me acaban de dar de baja ayer, pero solamente trabajé 6 meses y había cotizado en el 2010, no tengo las 52 semanas. No puedo contratar modalidad 40. Tienen que ser 52 semanas y la fecha de baja debe de ser antes de 5 años. La segunda opción, bueno, el segundo requisito que nos piden es que coticemos con el salario que teníamos o uno mayor. Si yo tenía una cotización de 1,000 pesos y quiero cotizar con menos para pagar menos cuotas, no puedo. Tiene que ser por lo menos un peso mayor. Si tenía salario mínimo, puedo cotizar con el salario topado, que es la ventaja de esta modalidad y es para lo que realmente se usa. Pocas veces se utiliza para sumar semanas nada más, pero sí se puede. Ahora, estas cuotas van a ser pagadas de manera adelantada. Como bien decía, la carga patronal es quien se lleva la mayor carga del costo, porque desde el año pasado las cuotas han estado incrementando y hasta el 2023 van a seguir incrementando. Entonces, ahorita la cuota es del 11.16 sobre el salario que se va a cubrir. Y en el 2030, ese 11%, ese 4.4 que está en rojito, va a ir aumentando año con año, hasta llegar a los 18. Esa va a ser la cantidad de cuota que vamos a pagar. Entonces, la modalidad 40 la cambiaron para hacerla más cara, para que la gente, en lugar de pagar sus 5, 6, 7, 8,000, 10,000 pesos de modalidad 40, tenga que pagar 20,000. Y entonces diga, demasiada inversión, pero hay veces que sí vale la pena. Muchas veces vale la pena. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Vámonos a la siguiente diapositiva. Montos de pensión.
Como bien decía, en la ley 73, que es la que estamos trabajando ahorita, bueno, de la que estamos platicando, tenemos que tener al menos 500 semanas cotizadas. Y se menciona mucho lo de los porcentajes de pensión, que si tengo 60 es el 75%, que si tengo 65 ya es el 100%. Muchas veces no tiene que ver ese porcentaje porque accedemos solamente a la pensión mínima. Y tenga 60 o 65 la pensión mínima, es una. Estos porcentajes importan cuando hacemos modalidad 40 o tenemos variaciones de salario, porque el monto de la pensión varía por las semanas que tenemos cotizadas, el salario promedio de los últimos 5 años y la edad, ahí sí tiene que ver el porcentaje. Pero ahí es más que nada cuando hay variaciones y vamos a acceder a una pensión mayor que la mínima. Tiene importancia este detalle de los porcentajes. Ahora, yo les decía del por qué no importa si es a los 60 o a los 65 cuando es pensión mínima, porque la mínima es un salario mínimo vigente a la fecha donde se pensiona. Si yo tengo 60 años y me pensiono hoy, mi pensión va a ser de 7,000 pesos. Y si tengo 65 años y me pensiono hoy, igual va a ser de 7,000 pesos. Este año es el año en el que han subido más las pensiones. Gracias a nuestro querido presidente, tuvimos un aumento del 20%. La verdad es que eso sí se lo celebro, muchas cosas no, pero esto sí, porque tenemos personas, y ustedes tendrán algún conocido, que siga recibiendo 3,000 pesos de pensión, 4,000 pesos, que tiene 10 años pensionados y dices, no te alcanza ni para pagar el agua y la luz. Porque las pensiones incrementan solamente el porcentaje del índice nacional ahí se me fue, De precio al consumidor. de precios al consumidor. Entonces, solamente ese porcentaje es lo que incrementa. No se actualiza el salario mínimo de este año. Entonces, como es tan poquita la variación, realmente no se incrementan casi nada las pensiones. Pero este año sí, este año llegamos a 7,000. Quién sabe el próximo qué tantos pesitos pueda subir. Pero esa es la mínima garantizada si cumples con los requisitos. Tus 500 semanas, conservación de derecho y tener la edad de 60 en adelante. Ahora. O sea, Mayra, perdón, entonces las personas que siguen con 3,000, 3,500 pesos es porque esa era la que estaba en su momento. Sí, porque digamos hace 14 años. Hace 14 años se pensionaron y les dieron una pensión de 2,900 pesos, porque esa era la mínima en aquel entonces. Han pasado 14 años y se ha incrementado el porcentaje. La inflación nada Del más. 5, del 3, ajá, de la inflación, del 5, del 3, del 4. Y entonces, hoy día, después de 14 años, ellos reciben 4,000 pesos de pensión. Eso es todo. Así es. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Sin duda, seguimos. Ok, ya mencionábamos lo de la pensión. Ahora, la pensión del 97 es muy diferente. Ahí fue cuando entró el IMSS a decir, es que ya no tenemos dinero y no podemos estar pagando tantas pensiones porque es muchísima gente. Entonces, cada trabajador se va a pagar su pensión. Si es cierto, yo ya le descuento, pero a partir de hoy se va a meter en la cuenta individual, en lo que después ya son ahora las AFORE, que antes fueron las ICEFAS y el SAR y todo eso. Pero ya lo definieron en el 97, se crea el AFORE, se guardan ahí todas las aportaciones y el trabajador tenía que haber trabajado 25 años. Se modificó hace un par de años y ya nada más son 20. Entonces, para ley 97 es todo el dinero que se recauda, si tú se va a dividir ya sea en retiros programados o en una pensión mínima o en una pensión garantizada. Son 3 opciones para pensionarse por ley 97. Pero aquí el detalle es, 1, tienes que tener dinero en tu cuenta de Afore, tienes que tener más de 1,000 semanas cotizadas, 20 años, y tienes que tener más de 60 años. Entonces, las pensiones en este tipo de ley ya están definidas cuando son mínimas en una tablita que viene en la ley del Seguro Social, donde la pensión mínima es de 1,900 pesos y la máxima es de 9,500. No llega a los 10,000.
Entonces, aún siendo topado y trabajando 20 años, no voy a tener una buena pensión. La voy Eso a es, perdón, eso mejorar, es más lo que tengas ahorrado. la puedo mejorar Ujú. por tener una buena cantidad de dinero en el Afore, pero ahí es mejorándola, no porque me la voy a pagar yo solita o porque el IMSS me la va a pagar. Entonces, en cuestiones de ley 97 para toda la gente joven, y ahorita también que hay mucho freelance e independientes que no cotizan, es un plan de ahorro. Un plan de ahorro, vayan guardando su dinero y ustedes administran, que no lo administre la Afore. Eso es una buena opción. Ya más adelante tendremos otro webinar acerca de ello, porque sí es muy importante que ahorren, considerando que las pensiones por el IMSS nada que ver. Como les comentaba, son 1000 semanas, son 20 años. Tener Oye, de 60 a 64 años. Mayra, ¿y quiénes son los que les aplica esta ley? Los que empezaron a cotizar después del 1 de julio del 97. A ellos les aplica. También aquellas personitas que cotizaron antes y que quieren elegir esta ley porque no tienen dinero ahorrado en el Afore, porque tuvieron un riesgo de trabajo. Por riesgo de trabajo sí conviene agarrar la ley 97, pero preferible no tener riesgo de trabajo. Entonces, pero sobre todo, lo normal, ley 97 es para aquellas personas que empezaron a cotizar después del 1 de julio del 97. Ok, entonces Todos ellos hasta el 30 de junio del 30 97 de se junio salvaron, todavía están en tenían la derecho. ley anterior. Sí, menos semanas, mayor posibilidades de mejorar tu pensión. Sí, mejores condiciones. De hecho, tengo un caso es un profesor de deportes que, según él, empezó en el 96, es boxeador. Ok, Y cuando boxean profesional es obligatorio por la comisión de box que los dé de alta en el Seguro Social, pues, les pasa algo, ¿no? claro. Pero ya revisando ahí sus datos, su primer registro es del 98. Entonces él pues está pues, obviamente Ley triste, nueva. asustado, enojado, porque dice, mi primer pelea fue en el 96 y está registrado en el 98. Entonces, pues va a tener que hacer ahí, buscarle información, ¿no? Sí, hay que hacer una búsqueda a ver si tenemos por ahí Para demostrar que estuvo antes. para rescatar y demostrar el número del 96. Sí, sí, sí. Bueno, eso Es que por ley sí había, debería de haber algún registro, pero sí, hacer una búsqueda exhaustiva porque pues son números que borra el IMSS y que no te los da tan fácilmente. Pero ojalá lo logramos, lo revisamos más adelante para muy bien. apoyar. Ok, bueno, ley 97, básicamente eso. Depende de lo que tengas ahorrado en el Afore. Si ahorra y si De puedes, mejor. regreso, No, ahí estamos. continuamos. Esa ley sí hay que tomarla muy individual, sobre todo para explicarles si eres ley 97, si te conviene ahorrar en el Afore, que por lo regular no conviene, y es mejor invertirlo en un plan privado de retiro, en un TPR, y hacer una estrategia para ver si vas a retirar ese dinero, si la vas a mantener, etcétera, etcétera. Es un poquito más diferente. Digamos, nos vamos a quedar con lo normal, con la ley de cesantía y ya. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se pensiona? Ya tenemos derecho a servicio médico, a que nos paguen una pensión, ya sea por cualquiera de las dos leyes. En ley 73 sí tenemos aguinaldo, en la 97 no. Todas, ambas, tanto ley antigua y nueva, se actualiza el monto en febrero, como había comentado. Y en caso de fallecimiento, la esposa o los hijos sí reciben una pensión. No reciben el total. La esposa recibe un porcentaje y los hijos reciben otra siempre y cuando estén estudiando y tengan menos de 25 años o sean menores de edad. ¿Mm? Tienen servicio a todas las atenciones médicas, quirúrgicas, farmacéuticas, especialistas, incluso los vacacionales y que ya casi no se manejan porque nos había dado un Ya no existe Huaxtepec, ¿no? ya no existen. Lástima porque eran buenas opciones antes, ¿no? Ya no se les da mantenimiento, entonces sí existen por ahí
muy perdidas, pero ya no se les hace caso y realmente no se promueven. ¿Vale? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos en ese momento? Pues vamos a necesitar los documentos básicos. Acta de nacimiento, original, reciente, que esté cargada en sistema. Hay que irlo revisando desde ya, aunque nos falten 20 años para pensionarnos. ¿Por qué? Porque hace 10 años que empezaron a utilizar la CURP, bueno, hace 25 la usaron, pero hace 10 que empezaron a digitalizar las actas en registro civil, ha habido muchísimos errores. Se registran con la entidad de nacimiento o con la entidad del registro. Yo nací en Aguascalientes y me pusieron nacida en el DF porque allá me registraron, o me pusieron la fecha del registro en lugar de mi nacimiento, o el apellido de mi papá está con Z y yo soy con S. Entonces, son detalles que uno tiene que empezar a revisar en sus documentos oficiales. ¿Cómo está mi acta? Si está bien, se parece a la del libro, he manejado ese nombre siempre, perfecto. ¿Cómo está mi IFE? Que esté vigente. Mis documentos del IMSS, ¿cómo está mi hoja rosa? Si es que todavía la tienen. ¿Cómo está mi carnet? En mi carnet viene mi CUR, viene mi fecha de nacimiento, vienen bien mis datos. No tengo ningún documento. Hay que buscar en un cajón o pedirle al encargado de nóminas que nos entregue algo. ¿Cómo estoy en el Afore? Sí tengo Afore, tengo mis datos completos, tengo mi expediente, ya registraron mis huellas digitales, mi foto, mi firma. Las reglas han cambiado mucho, entonces eso es lo que lo tienes que revisar desde el día de hoy. Si he tenido 2, 3 CURPS, ¿cómo está mi RFC? Entonces, es muy importante revisar todos los documentos básicos desde este momento, aunque nos falten muchos para pensionarnos. Y obviamente cuando nos pensionamos hay que tener los originales y recientes. Ayer estábamos revisando queríamos revisar las semanas cotizadas de una persona y al entrar a la plataforma del Seguro Social, poner el número del Seguro Social y su CURP, nos mandó el mensaje de que el número no corresponde a la CURP y entonces pues no hay información, ¿no? Aparentemente. Entonces ahí hay Exactamente. un tema, algún error, ¿no? Seguramente. Y un 40% de la población tiene ese problema. ¿Por qué? Porque como nos registraron hace tantos años que no había la CURP y yo no me he acercado al seguro o a la subdelegación o mis patrones no han hecho nada, no tienen registrada la CURP. Y por eso son esas inconsistencias. O me generaron un segundo número de IMSS porque me vine a vivir a otro estado y me generaron un número nuevo. También puede pasar eso. Entonces, sí, hay que revisar muy bien. Yo en lo personal tenía 3 números de Seguro Social y un homónimo. Pero él nació en septiembre y yo en noviembre, ¿no? Del mismo año, el mismo día, y se llama igual, ¿no? Pero nada más cambió el mes de septiembre por noviembre. Y entonces me llevó un rato, o sea, casi 2 años en hacer el Son trámite. trámites muy tardados, muy tardados. Si nada más es tu CURP, bueno, perfecto. Un par de meses. Si tienes 2, 3 números de IMSS, son trámites de 6 meses, un año. Si parte de eso tienes homónimos, son 2 años por lo menos. Y Sí. si el que invadió tu número no se presenta o no reconoce a alguien las semanas, puede durarse No, a todavía mí me más. pasó que incluso la otra persona creo que estaba utilizando el seguro de desempleo o algo así, y pues en lugar de subir las semanas de cotización se iban bajando, ¿no? ¿Sí? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en que los datos que tenemos sean los correctos, ¿no? Sí, sí, es correcto. Entonces, esa es nuestra recomendación. Verifiquen que todos los datos estén completos en los documentos que acabamos de mencionar. Acta, IFE, CURP, RFC, hoja rosa, tu hoja de afiliación al IMSS, bueno, de datos vigentes, tu reporte de semanas, en tu Afore, incluso en el banco que todo el mundo maneja día a día, a veces no está bien el RFC. Y no te das cuenta, porque como no es un dato que no usas, que no manejas, que no pones atención, incluso ahí puede estar. ¿Por qué? Porque el banco muchas veces generó un RFC con una homoclave genérica. Y si yo soy María Guadalupe, en vez de ser MJ, en vez de ser la M debería de ser J. Y la tengo con M, porque lo agarro del nombre. Entonces, revisen muy bien todos sus datos, que no haya homonimias, que no haya duplicidad, y si las hay, empezar a tramitarlas desde ya, porque pueden tardarse y mucho. Y
Beneficiarios. Ahorita los juicios desde pandemia fue un suplicio para la mayoría de la gente. Registran a sus beneficiarios en todos los datos, en su trabajo, en su carta testamentaria, en el Afore, en el banco. Entonces, no dejen problemas. Actualicen todo. Septiembre, mes del testamento, pero ya pasó. Entonces, ahora, vamos a ver lo bonito. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué ayudamos? Bueno, un proyecto de pensión tiene que ver con los 3 datos que decíamos anterior para la ley del IMSS, del 73, semanas, salario y conservación de derechos. Lo que nosotros revisamos es que estén todos los datos certificados, que las semanas sean las que les corresponden a todo el tiempo que trabajaron. ¿Cuáles serían los escenarios de pensión? Bueno, si yo me pensiono hoy, ya que tengo ganado, si algún otro movimiento, ¿qué esperanzas tengo de modificar esa pensión? ¿Cómo la puedo mejorar? La ventaja con nosotros es que la estrategia es personalizada. ¿Han no escuchado hablar 20 comentarios de pasillo de a mí me tocó así, a mí sí me sirvió, a mí me estafaron, a mí me dijeron que iba a ser tanto y resulta que no? Entonces, eso es lo bonito de la estrategia. Cada uno de los números que se le lleguen a dar es personalizado. Si yo le digo que va a llegar una pensión de 15,000, va a ser de 15,000, más o menos 100 pesos, pues. Los centavos siempre afectan. Pero no va a haber una gran variación. Si le digo, tenemos que hacer este trámite antes de tal fecha límite, es porque realmente se tiene que generar y se va a trabajar para que esa fecha límite no llegue, o que cuando llegue ya esté cubierto lo que necesitábamos. Entonces, por eso se le tiene que dar un protocolo de seguimiento. No es un, vaya y actualice sus datos en la subdelegación, llévete estos papeles. No. A ver los papeles están perfectos, sí. Le van a entregar este documento, le vamos a dar este seguimiento, tantos días después hay que checarlo, hay que regresar y el documento que le van a entregar tiene que ser ABC. O está la gestión personalizada, donde ya lo hacemos todo por ustedes, con un poquito más de costo porque ya son cosas, son trámites personalísimos. La verdad es que preferimos que lo hagan ustedes, pero con el debido seguimiento. Y en caso de que no lo quieran, lo podemos hacer. Sí se puede. Vamos a ver ejemplos de pensión. ¿Qué pasa con una persona que ha cotizado 10 años y toda su vida ha sido funcionaria y ha estado cotizando con salario topado? Porque todos podemos ser esa persona. Entonces tendría 500 semanas cotizadas con un salario promedio de 2,200, porque este año es de 2,500, el pasado fue de 2,400, el pasado fue de 2,200. Entonces, el promedio es 2,200. Tengo 60 años, mi pensión es de 8,000 pesos. Yo decía que la mínima era de 7,000. Y por haber trabajado como funcionaria, fueron 1,000 pesos, 1,600 de diferencia de aquel obrero que trabajó 10 años con el salario mínimo. Pero yo el día de hoy, aunque he seguido trabajando con salarios mínimos, dejo de trabajar y empiezo a pagar modalidad 40 o me mantengo en mi puesto. Entonces, a los 60, aquí vemos los porcentajes. Ya aumentan las semanas, que serían en este caso 552 en la segunda columna, y ahí nos vamos a ir aumentando año por año. Y los porcentajes por edad igual van a ir aumentando. Y el salario promedio, por seguir manteniendo un salario alto, va a ir aumentando. Entonces, si yo tengo 10 años y pago 5 años de modalidad 40, nos vamos a ir a la última fila. Tengo ya 5 años de pagar modalidad 40, mis semanas aumentaron a 760 semanas y el salario promedio ya subió a 2,500. Tengo mis 65 años, me toca el 100%, mi pensión máxima es de 25,000. Entonces, aquellas personas que dicen, yo ya trabajé mis 10 años y voy a empezar a pagar salario topado durante 5 años para llevarme mis pensiones de 60,000, 50,000, no. Aún teniendo 65 años y con los últimos 5 años de un salario topado, mi pensión máxima que voy a recibir es de 25,000. ¿Por qué? Porque en la ecuación que habíamos mencionado hace rato de edad, salario y semanas, es para lo que nos da. No van a alcanzar una pensión mayor.
Una duda, ¿este cálculo es con ley 97? No, 73. 73. Gracias. Sí, todos estos cálculos son con ley 73. La 97 usa una calculadora diferente y tiene mucho que ver el saldo que tienes ahorrado en tu Afore. Sí tienen que ver el salario, el promedio salarial, pero es mínima su participación. O sea, todo tiene que ver con el dinero en el Afore. Tengo 1,000,000 en el Afore, la divido a mi esperanza de vida y ese va a ser mi salario. O contrato una administración para que en los próximos 10 años me entreguen ese 1,000,000 de pesos y hasta ahí va a quedar. La ley 97 es muy diferente. Ahorita nos vamos a enfocar solamente en 73. Este escenario entonces es el de las semanas mínimas con el salario más alto. Ajá. Pero aunque tenga el salario muy alto, pero tengo pocas semanas, ¿no? Exactamente. Yo trabajé hace muchos años, 5 años, y ahorita ya tengo mis 500 semanas y he trabajado con salario topado porque soy amiga del fiscal. Mi pensión es de 8,000. Y si sigo trabajando y llego a más semanas y a mis 65 años, mi pensión máxima es de 25. Hasta ahí. Pues cuando les dicen, es que ya tengo mis 500 semanas, ojo, ojo, modalidad 40 no es para todos y tienes que saber cuánto es lo que vas a recibir. En el siguiente escenario se empieza a ver la diferencia. Es otro caso en donde ya son 20 años trabajados, ya son más de 1,000 semanas, y yo he trabajado toda mi vida con un salario de 200 pesos. Entonces, mi promedio es de 200 pesos mi salario. Y tengo 60 años, mi pensión es la mínima, de 7,000. Pero empiezo a pagar modalidad 40. Entonces ya aumentaron mis semanas, aumentó el salario promedio, aumenta el porcentaje por ser 61 años, ya mi pensión es de 8,000 pesos. Por haber pagado un año de modalidad 40, subió 1,000 pesos. Si pagamos 2 años, suben las semanas, 3 años, 4 años, 5 años. Lo pueden ir revisando. Vámonos al último renglón, última fila. Tenía 20 años trabajados, me dieron de baja o renuncié. Pagué 5 años de modalidad 40, aumenté mis semanas, aumenté el salario promedio, tengo 65 años. Mi pensión máxima que voy a alcanzar es de 47. Ese es un escenario para alguien que ha trabajado 20 años. Y que trabajó muchos años con el mínimo, pero que en los últimos años invirtió para su modalidad 40. Es correcto. Más o menos, a ver, Mayra, en un promedio, así, números muy fácil, si la modalidad 40 decías que va a costar hasta 20,000, sí. Pero hoy andan que en 8,000 pesos. 8,800. 9 casi, ¿no? Entonces, 9. si pusiéramos un promedio ahí de 10,000 pesos, así para hacerlo fácil, 10,000 en 5 años, pues son 120,000 pesos al año. Por 5 años, pues son 600,000 pesos. Esta persona, por ejemplo, para llegar a los 47,000 pesos de pensión, tuvo que haber pagado 600,000. Es correcto. Por lo menos, ¿no? Sí. O sea, no es gratis, ¿no? Ahora, 600,000 pesos, pero si te pagan 47, pues casi en un año y medio andas recuperando. Es correcto. ¿No? Pues por eso es cuando tenemos que checar las inversiones. Exacto. Se escuchará también en Radios Pasillos. Con un año que pagues modalidad 40, te aumenta. Pues si tienes 20 años, te va a aumentar 1,000 pesos. Tú dirás si te conviene pagar 120,000 pesos para que me aumente la pensión 1,000 pesos. Y ahí te vas a tardar 120 meses en recuperar. ¿No? Entonces, son parte de la estrategia de por qué los desarrollos tienen que ser personalizados. Antes de pasar al último, vamos a leer esta. ¿Qué pasa si una persona se queda sin trabajo antes de los 60? Ok, perfecto. Esto es conservación de semanas, conservación de derechos. Yo trabajé 10 años y una cuarta parte de ese tiempo conservo mis derechos para pensionarme. Entonces, si trabajé 10 años, tengo 2 años y medio para que si me sucede algo, sufro un accidente que ya no me permite trabajar, pueda pensionarme por invalidez. O cumplo los 60 años y puedo solicitar mi pensión por cesantía.
Eso es conservación de derechos. Está un poquito rara la redacción, pero con eso le respondo. Si tienes alguna otra duda, igual haznosla llegar. Gracias. Con gusto. Vamos al ejemplo bonito. ¿Cuántas personas no han trabajado sus 30 años? De hecho, tengo gente que ha trabajado más. Han trabajado 44 años. Tengo 30 años trabajados, me doy de baja o me despiden y decido pagar modalidad 40. Esto es con salarios mínimos. Yo he trabajado y tengo un promedio de 200, bueno, poquito más del salario mínimo. Para tener 200 pesos de salario promedio en los últimos 5 años, no tuve que hacer, no tuve que tenido el mínimo, poquito más. Ok. Va. 30 años, salario mínimo, mi pensión mínima es de 7,000 pesos. Y empiezo a pagar un año de modalidad 40. Aumentan semanas, aumenta salario y aumento casi al doble. Por un año de modalidad 40, ya puedo tener una pensión de 12,000. Ya se oye algo bonito. ¿Por qué? Porque en la diapositiva anterior, por un año de modalidad 40, subía 1,000 pesos. Llevaba a 8,000. Y ahora, si hago un año de modalidad 40, por la cantidad de años cotizados, por las semanas, llego a 12. Ahí es donde vemos la importancia de las semanas cotizadas. Si hago un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años de modalidad 40, ya tengo 1,800 semanas, mi promedio fue de 2,400 porque fue el topado que yo alcancé. Ahí sí me llevo mi pensión de 70,000 pesos. Ojo, gobierno te va a cobrar sobre el excedente. Sí, te van a cobrar impuestos de esta pensión, no sobre los 70, solamente sobre lo que rebase creo que son 43 ahorita, ¿verdad? Sí, la pensión como 560,000 pesos al año está exenta, ¿no? Sí. Entonces, Algo así, más o menos. pero sí hay pensiones de 70,000 pesos. Y una persona con 40 años cotizados, con menos cantidad de años de modalidad 40, puede alcanzar una pensión de 50, 70. Entonces, sí, sí se puede. Eso es lo bonito de modalidad 40 y las semanas cotizadas. Al igual, la inversión sigue siendo la misma que el caso anterior, ¿no? O sea, hay que pagar cada año y ya Sí. tenemos incrementos ya planeados que ya se establecieron en ley, ¿no? Sí, ya por ley sabemos cuánto va a ser cada incremento. Incrementan las cuotas, pero no incrementa el salario con el que estamos cotizando. Yo contraté hoy Exacto. con 2,000 pesos. En 3 años voy a pagar mucho más que hoy, pero mi salario sigue siendo de 2,000 pesos. ¿Vale? También ese detallito es importante conocer. Muy bien, esos son los escenarios, ya vimos el de un salario mínimo, o más bien pocas semanas, las mínimas y un salario alto, y luego un salario bajo, pero comprando o contratando la modalidad 40, y ¿no? Que tiene pues el mejor de los escenarios hasta cierto punto, porque tenía un salario mínimo, ¿eh? Pero Sí, llevaba 30 correcto. años trabajando. Es correcto. Y en la última parte, pues decide contratar modalidad 40 y bueno, pues aquí son 10 veces más la pensión, ¿no? Es impresionante. Muy Sí, sobre bien, todo el detalle, perdón, sí, de que muchas ahora, veces dicen, perdón, adelante, Mayra. gracias. Lo comentaba, quedándonos tantito en esta. Muchas veces han escuchado hablar de que la modalidad 40 es por 5 años. Tengo que pagarla 5 años. No. He trabajado con mínimo estos 30 años, puedo pagarla un año, año y medio, 20 meses, 2 años, N cantidad de meses. No es obligatorio una cantidad exacta. Solamente se mencionan los 5 años porque de ahí es de donde sale el promedio. Sí, ahora, estos escenarios los pusiste a partir de los 60. Eh, Exacto. los cálculos se tienen que hacer, por ejemplo, si alguien tiene 55, 56, 57 años, 50, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Entonces, ahí hay que partir, por eso insistimos en que son
planes individualizados. No es cierto que alguien diga, contrata 5 años, modalidad 40 y ya con eso. No es cierto. O sea, hay que ver toda mi vida laboral, hay que ver mi edad, hay que ver e incluso cómo estoy, ¿no? Cómo me siento. Porque pues para algunos es más urgente recibir la pensión que para otros. Tienes trabajo, te sientes bien, pues ahí te esperas a lo mejor, o lo ejerces a los 60. Entonces hay que retrasar 5 años este plan Sí, es correcto. y empezar lo antes posible. Entonces aquí partimos de 60 y llegar al 65%, a 65 años, que es el 100%. Pero pues en eso está el plan personalizado que cada uno de nosotros tiene que hacer. Sí, sí, así es. Pues, básicamente por eso es por lo que estamos haciendo esto, porque uno tiene que tener la información para saber qué voy a hacer. Sea que tenga 40 años, 50 años, ¿cómo voy a manejar esto? ¿Tengo acceso a la ley anterior? ¿Puedo hacer modalidad 40 para incrementar mi sueldo? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Cuánto tengo que ahorrar? 600,000 pesos mencionábamos hace rato. Bueno, tengo 40 años. Sí ahorro 600,000 pesos en 20 años. ¿Cómo va a ser mi plan para ese ahorro? Hay que tomar en cuenta, van a incrementar cuotas, va a devaluarse nuestra moneda otra vez. Bueno, ¿cuánto me va a alcanzar? ¿Cuánto voy a hacer? ¿Qué voy a necesitar? Ya tengo 55 y sigo trabajando. Bueno, ¿voy a seguir trabajando ahí o hasta mis 60 y ahí voy a empezar a pagar modalidad 40 o lo voy a hacer antes? Puse mi empresa hace 10 años y no he cotizado, pero sé que sí empecé a trabajar con McDonald's hace 30. Bueno, recuperemos esas semanas. ¿La puedo aumentar o solamente me quedo con la mínima? ¿Qué debo de hacer para sacar la mejor parte al haber cotizado al IMSS? Eso es lo importante. Eso es saber cuál es tu situación actual y qué estrategia puedes tener y hacer para llevarla a cabo y mejorar tu pensión. A eso nos dedicamos, a mejorar pensiones, a mejorar vidas. Dentro de la gama que tenemos de servicios son varias cosas. Una es la gestión del trámite. Yo les comentaba, te asesoramos, te decimos qué hacer, qué no hacer, te vamos apoyando todo el trámite hasta que acabes. Empezamos hoy, te faltan 5 años para pensionarte. Vamos a estar en todo el proceso. ¿Por qué? Porque no es solamente empezar hoy. La ley, como les he comentado, ha cambiado en la última década, tuvo muchos cambios, ¿no? Entonces, si el próximo año resulta que nada más vamos a poder contratar una brigada 40 por X, Y o Z, o firmando este tipo de renuncia, lo tenemos que saber y lo tienes que aplicar para continuar con la estrategia. Hace poco una persona, trabajador mixto, tanto IMSS como ISSSTE, fue en el año en que se hizo la reforma, en el 2020, tenía 1,000 semanas, 1,100 semanas cotizadas. Él ya había decidido no pensionarse por ley nueva y retirar ese dinero. Y le cambian la jugada, porque el IMSS dijo que con 1,000 semanas ya se podían pensionar y hace 2 años con 750 tenías el derecho a la pensión. El señor tenía 3 millones en su cuenta de Afore por IMSS, porque siempre ha sido topado. Entonces dijo, yo tengo que sacar ese dinero, pues dése de baja, haga esto, haga lo otro. El señor ya retiró su dinero, se pensionó por ISSSTE, pero en otra modalidad porque trabajaba para ambos institutos. Pero en la de IMSS específica, que le pedía las 750 semanas por ley nueva, al estar dando ese seguimiento y decirle, la ley cambió, o hace el trámite ahorita en este fin de año y retira su dinero para que le den una negativa, o entrando enero usted ya tiene el derecho a pensión y van a recoger esos millones y se los van a administrar y se los van a entregar en una pensión. Entonces, por eso es el seguimiento, por eso es estar paso a paso con ustedes y con las actualizaciones que se dan a cada momento, incluso para hacer trámites. No quiero la CURP así impresa, la quiero a color y la quiero con la fecha del día de hoy. Es la última que nos acaban de cambiar. La imprimí ayer, lo siento, me la imprimes con la fecha del día de hoy. Con esas pequeñeces, va para atrás tu trámite y vuélvete a poner.
son detalles. Otros trámites especiales que hacemos, lo que mencionaba hace rato, unificaciones de número de IMSS, correcciones de datos, arreglar lo de las homonimias, invasión de número de seguro social. Y eso nada más en el IMSS. Buscar las semanas, buscar el número de IMSS del 96, o vámonos más para adelante, inscribirlos. Bueno, ya dejé de cotizar y necesito el seguro médico. Bueno, ¿qué opciones tienes? Puedes contratar servicio de salud, solamente el servicio de salud para que puedas usar modalidad 40, o tienes que cotizar completo porque necesitas una operación, ya tenías pendiente algo. Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Que me da de alta mi hijo, mi papá? Bueno, ¿bajo qué esquema están para que sí los atiendan, les den todos los servicios y sí cotizan esas semanas? Detalles que hay que revisar. Que ya voy a pagar modalidad 40, me gustó el escenario, ya decidí que voy a pagar X cantidad de tiempo. Bueno, iniciamos el proceso, tu alta, tus recibos de pago, cómo debes de tener tu expediente. ¿Ya terminaste de pagar? Todos esos procesos son para poder obtener una pensión y para estar al día y al corriente con todos los trámites que tienen que hacer con ellos, sobre todo. Eso es lo que hacemos. Bueno, parte de... Yo tengo una pregunta, Muy perdón. bien. Adelante, también hay unas preguntas aquí en el chat, ahorita las leemos. Sí. Gracias. Adelante, adelante, Martín. De acuerdo. Bueno, ahorita lo que comentaba la licenciada, por ejemplo, yo dejé de cotizar como por el 2004, más o menos por ahí en el IMSS. Estoy también en el ISSSTE. Entonces, realmente yo tendría que volverme a conservar tengo que conservar los derechos de las 52 semanas, volver a cotizar 52 semanas para volver a obtener. Tengo como, no recuerdo si más de 1100 semanas cotizadas, 1200, no sé cuántas semanas tengo. Yo estoy cotizando desde el 79 y dejé de cotizar como por ahí por el 2004, 2003, 2004, 2003 creo, 2004. Entonces no sé si para tener eso tengo que reactivarme otra vez para conservar mis derechos o cotizar las 52 semanas y poder después meterme en la modalidad 40, que era lo que mencionaba la licenciada. No sé qué me pueda decir, qué es lo que más me convenga por ahí, contador Víctor. Claro. A Adelante, grosso Mayra. modo, que sí. Sí tiene que reactivarse. ¿Por qué? Porque si dejó de cotizar desde 2004, la cantidad de años que han pasado ya no tiene conservación de derechos. Se ha perdido. Sus semanas se fueron a la congeladora. Pero tiene ley nueva y tiene ISSSTE. Ajá. No sé si sea décimo transitorio o sea cuenta Es el individual. décimo transitorio. Ok. Yo le diría sí, reactívese. Hay que revisar que estén todas las semanas, hacer una reactivación y considerar la modalidad 40. Ajá. ¿Qué tanto puede incrementar? Porque estamos hablando de que es un año para reactivarse y 1, 2 o 3 años para incrementar la pensión. Usted entraría casi en la tablita de la segunda tablita que vimos, de que con Ajá, un sí, año de sí. modalidad 40 nos sube muy poquito. Ajá. Habría que revisar el tiempo que va a pagar, las semanas exactas que tiene y considerar entrar a modalidad 40 o no. Ajá. Tendría que verificar primero las semanas cotizadas en el Seguro Social, sacar una hoja de semanas cotizadas y verificar cuántas tengo para verificar en qué parte de la tablita entro. Sí, porque yo estaba hablando en esas tablitas con salarios de 200 pesos. Ajá. En 2004 los salarios, no sé si tenían un salario promedio, mínimo o máximo, pero pues podían ser de hasta 50 pesos. Ajá. Sí, Pero el nos asunto tardamos es más en ese. incrementar el salario. Sí, porque Sí, hombre. los promedios que puso Mayra era 200 pesos. Yo atendí hace poco a un señor que tenía salarios de 7 pesos, Sí. Sí, ¿no? porque pues, ese era el salario de los 80, ¿no? Entonces, pues Pues estaba medio por eso es por complicado, lo ¿no? que decimos que es personalizado, porque uno dice, ay, pues, si en la tablita Ajá. decía que con 200 pesos mínimo y un año de modalidad 40 ya me sube a 8, pero mis salarios promedios son de 40, 50 pesos, me voy a quedar con la mínima y nada más pagué un año. Me tocó Sí, un no. caso, me tocó un caso. Llegaron conmigo y ya llevaban pagando 15 meses de modalidad 40. Le digo, pero tú no traes semanas ni salarios. Ni Tu nada, ajá. pensión sigue siendo de 7,000 pesos. ¿Y ahora qué hago? Digo, Ya no pues, se puede hacer nada. ¿no?
O sea, ya lo pagaste, ya no lo puedes solicitar. Ajá. Entonces, lo más conveniente sería ver qué salario tiene promedio, qué salario se tiene promedio y Sí, qué semanas cotizables tenemos. sí. Y ahí se empieza a hacer los cálculos. Con Ajá. base en esos dos elementos se hacen los cálculos en tablas como las que vimos, Para ver la considerando modalidad todos 40. los elementos para ver el monto inicial. Y Ajá. se hacen diferentes escenarios para ver cuántos años con modalidad 40 y cuánto subiría, ¿no? Y ahí, Ujú. pues, tomar la decisión financiera de si hacerlo o no. El tema también es, como decíamos, es la edad. Si me tengo que esperar 2, 3 años más, Ajá. o la ejerzo inmediatamente con lo que sea, con lo que resulte, ¿no? O sea, son varios elementos que hay que considerar. Pero bueno, hay que empezar. Se empieza solicitando las semanas Por cotizadas, supuesto. salarios, y con base en eso se hacen los escenarios. Eso también te lo da el Seguro Social, el salario promedio que se tuvo en aquel entonces, en el 2003, No, solamente te da las tu semanas cotizables. pensión, que son las semanas cotizadas, y con cuánto te tenían asegurado. Ajá. Sería más o menos el promedio que Aquí tuviéramos ahí de sueldo. sí, pero hay que hacerlo desglosado, Ajá. porque normalmente nada más te ponen el último salario con el que te registró tu patrón. Ajá. Y pues los patrones cada bimestre pueden modificar el salario. El Correcto. último salario puede ser de 900 pesos y el de hace 2 meses era de 700. Y yo estaba calculándolo con 900. De acuerdo. Tiene que hacerse un promedio exacto. Aquí sí no es de un más o menos ganaba y no varió. No, no. Aquí es exacto. Los Sí, sí. centavos sí cuentan. Sí, ahí el De acuerdo. instituto, el IMSS hace, cualquier instituto de seguridad social hacen los cálculos con cada uno de los movimientos que fueron registrados, ¿no? Sí, Muy perfecto. bien, De acuerdo, gracias. pues ahí está mi estimado Martín. Dice Gracias. Mayra, a ver si tenemos ahí respuesta a esto. ¿Qué sucede si pagando la modalidad 40 el trabajador fallece? ¿La viuda puede solicitar realizar el trámite para solicitar la pensión? Sí. Sí, si yo estoy pagando modalidad 40, fallezco, bueno, mi esposo o esposa, porque ya también los esposos tienen derecho a pensión, Apenas, ¿eh? apenas, Apenas apenas empezamos. adquirieron ese Sí. derecho. El esposo, el cónyuge, puede adquirir su pensión por viudez. Ese es Y otro es el tipo de pensión, ¿no? 90%. Decíamos. Ujú, sí. Entonces, si yo, por mis cálculos, iba a recibir una pensión de 10,000 pesos, al fallecer, mi viuda va a recibir una pensión de 9,000, porque es el 90%. Correcto. Ella hace trámites y ella se encarga de hacer todo. Por eso es dejar todo en orden. Porque si yo tenía mal mis datos, el que mi esposa tenga que corregir todo, si es en persona es complicado, con beneficiario, como beneficiaria, es todavía más complicado. Muy bien. Hay otra pregunta que dice, si a una persona que médicamente ya le dijeron que no debe trabajar por cuestiones de su enfermedad y quieren pensionarlo, el señor tiene aproximadamente 45 años, ¿podría utilizar la modalidad 40 o no puede hacer algo al respecto? Yo les diría, hay que revisar bien. Está señalando que es por enfermedad. Que Las tiene una pensiones por enfermedad. enfermedad nos dan un porcentaje de un 35%. Y eso si excedes del 35% de invalidez. Pues, ¿qué Exacto. porcentaje me estás dando de invalidez? Me vas a dar una pensión de 500 pesos y me vas a... No, ya no pueden contratar modalidad 40 porque ya estás pensionada, estás activa. Solamente si fuera por riesgo de trabajo, ahí sí puedes. Entonces, por eso es por enfermedad, no puedes utilizar modalidad 40. Y Y por hay que enfermedad, revisar. pues tendrían que pasar los meses, los años, que también la propia ley dice hasta que dictaminen la incapacidad permanente por enfermedad, ¿no? Y es por porcentaje. ¿Qué Y es un porcentaje de porcentaje. invalidez? Y sobre eso el porcentaje que te van a dar de pensión. Y sobre el salario que traías. Si era el mínimo, lo siento. Hay pensiones que he manejado de enfermedad que son de 600 pesos. O sea, Sí, criminales. sí, está muy mal. Hay que revisarlo también. Tiene 45 años, es Entonces sí hay que joven, revisar eso. pero también cuánto Y tiempo sobre todo saber trabajó, si sí es salario. enfermedad, a lo mejor
es un riesgo de trabajo mal calculado. Exacto. Entonces, sí, sí es un caso que se tiene que ver con lupa. Eh, Dice, en el ejemplo del trabajador que cotizó 30 años con el salario mínimo para obtener la pensión de 71,000, ¿cuánto tendría que pagar durante los 5 años? Y ese mismo monto lo pagaría si quiere en un año para empezar a recibir su pensión antes. A ver, La segunda parte como que no la entiendo muy bien, pero ahorita la vuelvo a leer. Bueno, decíamos que... vamos a regresarnos. Está bueno. es esta. Ok. 30 años, pago 5 años de modalidad 40 y llego a una pensión de 71,000 pesos. Si tengo los 65 años, ¿por qué? Porque dice que de un año antes. Si nos vamos al renglón anterior, 4 años de modalidad 40, donde ya mi salario promedio es de 2,032 y una pensión de 53,000 pesos, como ya he estado pagando modalidad 40, ya tengo realmente 5 años, porque es por semanas. Ah, no, esto es de... No, olvídenlo, perdón, me estoy confundiendo con el de 10 años, donde sí lo hice todo completamente desde topado. Pero, segunda parte, 5 años son 600,000 pesos, ya lo comentamos. Más o menos. Ajá. Si lo quiero recibir a mis 64 años, no voy a llegar a los 71,000 pesos. ¿Por qué? Porque aunque sí tenía el salario promedio, me faltan semanas. A los 64 años solamente tengo 1,700. Bueno, 1,768. Y a los 5 ya superé las 1,800. Entonces, esas semanas hacen que varíe de 71 a 53. A lo mejor empecé a pagar a los 59. No me voy a ir a mis 64 años con 53,000, me voy a ir con 60, 62. Esos son los escenarios. Esa es la estrategia. Eso es a lo que nos dedicamos, a decirles, ok, perfecto, ¿quieres empezar a cotizar? ¿Quieres empezar a pagar a tus 57 años para que te pensiones a los 62? ¿Cuánto es lo que vas a empezar a invertir? ¿Cuánto es a lo que vas a llegar? Considerando esos porcentajes, considerando las semanas que vas a aumentar, si empiezas a cotizar con modalidad 40 ahorita o en 5 años. Eso es lo que hacemos. Sí, y como lo hemos visto, Mayra, hay personas que dicen, no puedo pagar esa cantidad, ¿no? Entonces, pues entramos a modalidad 40, pero con un salario menor. Entonces ahí cambian otra vez los escenarios. Tienen que buscar algo de financiamiento. O sea, ya ahí se abren las posibilidades para hacer nuevos cálculos, ¿no? Exacto. Este es el total. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Claro, adelante. Yo soy la persona que preguntó eso. Y una pregunta, ¿esos 600,000 pesos ya son como fijos o cada año aumenta la mensualidad? Cada año aumenta. O sea, que son 600 ahorita en el salario de ahorita, pero el año que viene va a aumentar y va a aumentar y así, y a lo mejor acabo pagando 700,000 en 5 años, por decir algo. Correcto. Sí. Ok. Y otra pregunta, ¿puedo empezar a pagar, porque dijiste que se podía pagar todo en un año, por decir, no tengo que pagar 5 años? Entonces, ¿puedo empezar a pagar a los 63 años y solo pagar 2 años acumulados los 600,000? No, ahí no me expliqué bien entonces. Va de nuevo. Yo les comentaba que en los radiopasillos te dicen que cuando contratas modalidad 40 lo debes hacer por 5 años. Pero en algunos escenarios, y muchas personas que no tienen la capacidad, no lo hacen porque como tienen que pagar 5 años y solamente tienen la posibilidad de pagar un año, pues ya no acceden a una mejora de pensión por pagar solamente un año. Por ejemplo, aquí, con pagar un año, ya llegamos a 12,000 pesos. Pues a eso se refiere de que muchas veces no acceden a pagar un año pensando en que tenían que se estaban obligando a pagar durante 5. Ya. No podemos pagar modalidad 40 hoy. Yo no puedo darle los 600,000 pesos al IMSS para que me cotice los próximos 5 años. Eso no lo puedo hacer. Tiene que ser cuota adelantada, mes a mes. Lo que sí podemos es por hacer, los temas de esperanza de vida y cosas de estas, ¿no?
Ujú. Pero lo que sí podemos hacer es pagar en retroactivo. Mi baja fue hace 4 años y hoy quiero pagar todos esos 4 años. Y hoy sí puedo pagar esos 600,000 pesos para que me cotices con esos 4 años atrás. Que quizás aquí es más o Me van menos a lo cobrar que... multas, me van a Exacto. cobrar actualizaciones. Va a ser con el salario de hace 4 años topado, no con el de hoy. O sea, son varias cosas que se tienen que hacer. Pero eso es lo que sí se puede hacer. Un retroactivo, sí. Es lo que Pagarlo decíamos, ahí te la juegas, ¿no? Y ya te esperas a los 64 y dices, "Bueno, me regreso 4 años, pago 4 años, pero te va a costar un poco más por actualizaciones y recargos, pero te la jugaste mientras fuiste ahorrando dinero, que teníamos un caso hace poco que la persona dijo, no, a mí me está yendo bien en el trabajo actual, entonces, pero no sé si me van a despedir en un año o no. Entonces, mejor sigo juntando dinero y en los próximos 2 o 3 años que ya junte dinero, pago el retroactivo. Eso puede ser una alternativa. Es así. Gracias, gracias. Muy bien. Pues, mi estimada Mayra, creo que ya no hay preguntas, ya estamos aquí sobre la hora. No sé, vamos a subir la grabación a nuestra página ahí de Facebook, a YouTube, al canal, y estamos a sus órdenes. Tenemos ahí los teléfonos de contacto y bueno, pues esperemos poder ayudarles y servirles en estos temas. Mi estimada Mayra, ¿algo más? sería todo de momento. Por favor, chequen sus datos, revisen todo. No lo dejen. No crean que faltan años. O sea, está a la vuelta de la esquina. Revísenlo ya. Muy bien, perfecto. Pues les agradecemos mucho. Muchas gracias. Cuídense y nos vemos en el siguiente. Gracias, Mayra. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, licenciada.